marcha y sobre todo ha abierto, yo creo que su corazón para contarnos muchas cosas de las que estáis comentando ahora mismo. Creo que es importante escucharle, le tenemos aquí esperando en su sofá. Aunque, Kiko, buenos días. Es un placer contar contigo, con usted. Un auténtico placer saber... Contigo, mejor contigo, ¿verdad? Bueno, Kiko, hablamos de una historia importante. Con 11 años ya empiezas a ayudar a los guerrilleros en contra de una situación que no te parecía justa. Bueno, pues era la época, los acontecimientos. Cuando yo tenía 11 años se empezó la guerra. Yo era un niño, pero yo había tenido el privilegio de asistir a una escuela con un maestro republicano, una metodología de enseñanza diferente de lo que habían tenido mis padres. Bueno, mis padres no habían tenido ninguna, eran analfabetos completamente. Y bueno, pues todos esos acontecimientos del 36, 34, 36, yo estuve como un niño implicado con la familia en lo que fue la huelga revolucionaria en Asturias y León en el año 34. Y ya me cotejé con aquellas personas que estaban huidas, que huían, claro, porque fueron derrotados también en el 34. En ese momento, además, eres consciente de que tienes que formar parte inherente, tu vida forma parte de esa resistencia. Y con 17 años ya te... Bueno, después toda la época del franquismo, allí sembraron de muertos por todas partes, los niños teníamos que ver aquello. Había un terror completo. Entonces, casi toda la gente que había votado por la República, pues adhería a las ideas republicanas. Y estabas en un estado prisionero. El que no lo mataban lo llevaban a la cárcel, los mayores, y los jóvenes, como yo, a 11 años, constituíamos los comités de vigilancia para ayudarles. ¿Cómo trabajabais? ¿Cómo se organizaba eso? ¿Cómo funcionaban esas redes de apoyo y de ayuda? ¿Cómo se podía? ¿Cómo se funcionaba en esas redes? Se funcionaba en clandestinidad y a hablarse por señas, muchas veces para que no te comprenda el vecino. Y era una enseñanza, también una manera de autodefensa con los medios naturales que había. Y así pues los jóvenes, en mi pueblo sobre todo, nos hemos incorporado en la complicidad de la clandestinidad para ayudar a los mayores a ocultarse. Fíjate que estamos hablando de historia. Llega un momento en tu vida en que te tienes que marchar de tu tierra, te tienes que marchar de España, porque no puedes estar aquí, tienes que irte al exilio. ¿Cómo es la lucha desde ahí y cómo es esa resistencia? Ya hay otra fase, que es la fase en donde ya está el equipo armado, porque lo otro es trabajo clandestino, pero la persona no está clandestina. Claro. Mientras que cuando ya te fichan y que te van a buscar para matarte y te escapas, como me pasó a mí, automáticamente ya te pones en clandestinidad permanente. Y es con el apoyo de la sociedad, de la gente que te apoya, que te mete en casa, que te ayuda y que colabora contigo. Bueno, con los grupos clandestinos éramos unos 100 o 200 allí en aquella zona. Yo quería preguntarte, Kiko, porque bueno, en unos días en la Universidad de Alicante se va a realizar un homenaje. Acabas de cumplir 100 años, eso no lo cumple todo el mundo. Y sobre todo los cumples con mucho agradecimiento a las personas que en un momento dado te han ayudado. Hombre, claro, yo pienso en colectivo. ¿Qué es lo que necesitas? Todo mi problema es un problema de mi generación y asumo que no es nada particular, es en el movimiento general en contra el fascismo, contra el terror, contra la dictadura. Y muchos compañeros han caído en el camino a la lucha, pues yo soy el representante de toda esa
No sabes qué privilegios para nosotros. Afortunadamente podríamos decir, toda tu información, tus fotografías, tus estudios, porque has sido una persona que ha divulgado la paz y ha divulgado precisamente la lucha contra el terror, ¿no? En ese sentido, todo tu material prácticamente está entregado tanto a la Universidad de Alicante, al archivo, como bueno, a otros lugares. Porque yo me voy a morir y no voy a tener el mensaje. Bueno, yo creo que tú ya eres eterno, ¿eh? Yo creo que eres eterno. Sí, entonces, dejar las huellas de un trabajo que hice en colectivos, Primer colectivo, los jóvenes de mi escuela. Segundo, ya la clandestinidad más amplia. Tercero, colectivos en Francia, también en el exilio. Y cuando vuelto a España, la memoria democrática. Hay una cosa, fíjate, que te escucho hablar sin rencor, y eso yo creo que es muy importante. Por eso me gustaría, nuestros compañeros en plato estaban hablando ahora sobre esa corriente que hay entre los más jóvenes en las redes sociales, que enaltecen el franquismo. ¿Tú qué les dirías a ellos? Que estamos condenados a repetir, ¿no? Yo se lo digo porque yo he ido mucho a los colegios, a los institutos, a las universidades, a dar charlas de qué ha sido la historia del siglo XX, que no se les ha contado ni se les cuentan todavía con la claridad que necesita un niño para comprender que era otra época la historia, y que la historia, si no la conoce, pues está en un mundo desconocido. Y todo eso ya se lo he dicho. Desgraciadamente no hubo la unanimidad en el régimen llamado democrático de transmitir a los jóvenes, desde niños ya, lo que había sido su época anterior, que le da conocimiento para no volver a repetirlo. Esto que vemos ahora es una consecuencia de la falta de coherencia de la parte de la enseñanza y de la parte de las instituciones para condenar aquellos ejemplos como fuera, pero al menos condenar el hecho para que los jóvenes no tuvieran la tentación de pensar que eso era viable para la convivencia. Francisco Martínez López, Kiko, la verdad es que no eras, sino sigues siendo un referente. Te agradezco muchísimo que hayas abierto las puertas de tu casa. Creo que además, compañeros, ese merecido reconocimiento este próximo viernes, con motivo precisamente del 50 aniversario del fin del franquismo en la Universidad de Alicante, va a estar ahí, y creo que sigues siendo un referente, y que tienes que seguir contándonos esa historia, Kiko. Nos tenemos que despedir ya. Soy un referente porque hay una causa en ello. Yo represento eso, una época, una generación que ha sufrido el franquismo, que ha sufrido la dictadura, los abusos, todo, y que le privan de lo fundamental, de tener conciencia de cuáles son sus intereses como ciudadano. Kiko, sabes que 100 años dan para mucho. Estaríamos hablando contigo toda la mañana, pero evidentemente nuestros compañeros también nos piden paso de nuevo, porque creo, compañeros, que hay mucho que hablar de lo que nos acaba de contar Kiko, y desde luego es digno de ese documental que ya se está preparando y de todos esos homenajes. I tant, Mari Carmen, ens deixa sense paraules, Kiko, més que merescut tots aquests homenatges que li faran. Des d'ací envia-li una abraçada molt forta per acostar-nos el seu testimoni, que la veritat és que, com deia, ens ha deixat sense paraules i ens ha impactat. Gràcies. Mari Carmen, m'agradaria que comentarem un poc, Àlex, este testimoni, perquè més clar crec que no ho ha pogut explicar, no? El que va suposar aquella època, i perquè encara la joventut continua veient el franquisme, aquella etapa, amb aquests altres ulls que la veuen. Sí, jo crec que ha sigut aborronador, no? El testimoni del Kiko, i crec que ha dit moltes coses que són molt interessants, i la principal, i estic completament d'acord, és que jo crec que l'educació o el sistema educatiu en Espanya no ens dona les ferramentes o la informació necessària per a poder valorar realment el que va suposar aquest període per al conjunt del territori espanyol. També crec que és molt interessant que persones com ell, evidentment que és molt complicat, no? Que persones tan majors i que hagin viscut en primera mà tot aquest període, però sempre hi ha experts en aquest tema que puguen donar xerrades a la gent més jove, sobretot
d'una manera que la gent més jove entenga la realitat. I és algo que el Quico ha fet hincapié, no? en això, i és molt important, perquè moltes vegades, quan estem en secundària o en batxiller, estudiem història, a part que crec que moltes vegades l'estudiem un poc de correguda i es passa molt per damunt, sempre és al final del curs, que sempre vas un poc més de pressa i crec que no es dona la suficient importància que té. Moltes vegades només tenim aquesta informació realment d'una manera massa tècnica i no coneixem històries reals o no coneixem les situacions reals que es vivien en aquest període i com ens podrien afectar si aquest període tornara a implantar-se ara en Espanya. I crec que testimonis com el de Quico, com altres persones que han viscut el franquisme, és fonamental i intentar que aquesta labor didàctica i educativa es puga fer des dels xiquets més joves del nostre sistema. Ens quedem quasi sense temps, però vull dues qüestions abordar ni que siga ràpidament. D'una banda, eixa onada de posicions antidemocràtiques de la que hem parlat i que està posicionant-se tant, creus que podria avançar cap a unes posicions violentes? Espero que no. Vale.